Antonia? Ya. Buenos días, me llamo Antonia Condesa Marmentini, voy a ser la moderadora de este panel de Educación, Ciudadanía y Formación Docente, uno de los temas, diría yo, más relevantes cuando hablamos de educación para el desarrollo sostenible, ¿cierto? Varios sabemos que hay una brecha importante, digamos, en la educación para el desarrollo sostenible y sobre todo la formación docente y los vínculos, además, evidentemente, que tiene esta formación y este espacio con la configuración de ciudadanías activas. Vamos a empezar entonces la presentación de hoy con Amparo y María Jesús. Tienen entonces, ustedes van a leer el título de su... Tienen entonces 10 minutos, yo les puedo avisar a los 8 minutos para que vayan cerrando, ¿sí? Compartir pantalla. Bien. Bien. Primero que nada, buenos días. Muchas gracias por darnos este espacio para compartir nuestro trabajo. Mi nombre es Amparo Irarrázaval. Soy encargada del área de educación de Fundación Mar Adentro y hoy día estoy con mi colega Jesús Bolivos. Y vamos a partir haciendo un pequeño recorrido de qué es el trabajo que realizamos en la Fundación y luego nos profundizamos sobre lo que les venimos a presentar hoy, que es el programa docente activo. Fundación Mar Adentro es una fundación sin fines de lucro y básicamente lo que está en la pantalla es lo que nosotros aspiramos a hacer. Buscamos generar experiencias colaborativas que vinculan arte y ciencia para desarrollar aprendizajes, conciencia y acción por el cuidado de la naturaleza. Perdón, Amparo, yo no veo el power, la presentación. Ahí, ahora va a venir, justo, ahí, ya, claro. Súper, gracias. Entonces, ¿cómo lo vais cambiando? ¿Lo pueden ver ahora? Sí. Ahora sí. ¿Ahí sí? Súper. Yo quizá ya. Bien, continuamos entonces para no atrasar. Bueno, como decía Amparo, nosotros somos una fundación que está compuesta por un equipo interdisciplinar y a su vez tenemos un eje principal que es el trabajo por la naturaleza a través del el cruce entre arte y ciencia y lo desarrollamos a través de distintas áreas de trabajo. Entonces, una es la creación e investigación, tanto artística como científica. Está el área de difusión de aprendizaje que se desarrolla a partir de distintos formatos, tanto como talleres, material pedagógico, publicaciones y otros. Está el área de conservación, donde ahí les vamos a explicar con más detalle que tenemos un área bajo protección privada en la región de la Araucanía, donde generamos conservación del bosque templado, y también tenemos una incidencia política pública desde la filantropía, y por último generamos colaboraciones con fundaciones que trabajen con la cultura y el medio ambiente y la educación. Aquí queríamos destacar muy brevemente algunos proyectos que estamos desarrollando actualmente y más que nada dejar los invitados que los puedan indagar más en ello en nuestra página web. Lo primero que está ahí es un documental que lanzamos recientemente que se llama Pehuen, de ir a la tierra. Fue realizado a través de un trabajo colaborativo y intenta responder a través de múltiples miradas qué es lo que está sucediendo con la Araucaria, particularmente en la región de la Araucanía. También está Sala Libre, que es un proyecto que surge, de hecho, en tiempos de confinamiento, surgió este año, y son actividades descargables para despertar la curiosidad y conectar con la creatividad y la naturaleza. Está también ahí abajo esa imagen de las semillas, corresponde al podcast de Poligonal, que también lo lanzamos este año, producto del confinamiento. Es un viaje sonoro que busca reflexionar sobre nuestra relación también con la naturaleza. Y el primer episodio que se lanzó el 2020 es el episodio 1, que es el tema es tierra y semilla. Y la última imagen que ven ahí a mano derecha abajo es una imagen de una exposición que también está haciendo actualmente en el Centro Cultural de La Moneda, acá en Santiago, nosotros estamos en Santiago, que se llama Naturaleza Expandida. Así que muy invitados a que puedan revisar más de estos proyectos. Sumando lo que dice Amparo, uno de los proyectos que queríamos mencionar, que es muy importante para nosotros, es Bosque Pehuen, que para nosotros es un laboratorio experimental al aire libre. Consiste en un área bajo protección privada que, como les comentaba antes, se ubica ahí en la región de la Araucanía, en Palguín Alto, que colinda con el Parque Nacional Villarrica. Y ahí generamos proyectos de conservación, plan de manejo y investigación científica.
por el cuidado de la biodiversidad de los bosques templados húmedos de la región y también para comprender y cuidar de manera integral el patrimonio natural y cultural de la zona. Y en este momento estamos desarrollando con mayor profundidad el área de vinculación territorial, cosa que podamos generar una conservación más a largo plazo y con continuidad que involucre los saberes locales de la comunidad del territorio. Súper. Eso como a modo de introducción para que vean o puedan comprender mejor de dónde viene el programa que les queremos contar hoy, que se llama Docente Activo. Docente Activo es un programa de educación no formal que está dirigido para docentes de la región de la Araucanía y en el fondo propone repensar y practicar otras formas de enseñanza y aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula. El fin de esto es promover e implementar iniciativas educativas transdisciplinarias y poder enseñar sobre la naturaleza, los ecosistemas, el territorio, muy importante la relación humano-naturaleza y siempre a través del arte. Voy a ir adelantando para no quedarnos pegados. Queríamos hacer un breve barrido como de la historia de este programa, que nos parecía importante también contar cómo surge, porque a veces uno ve un programa que está súper acabado y muy completo, pero en el fondo, para llegar a ese como proceso, o sea, ese producto final, hubo un proceso. Docente Activo en sí surgió alrededor del 2012, pero a partir del 2016 surge formalmente como programa propiamente tal. Y lo importante es que se ha ido adaptando y evolucionando de acuerdo a las distintas profundizaciones y experiencias que se han ido dando a lo largo del tiempo. Ha sido súper importante también las colaboraciones y alianzas que se han generado con distintas instituciones, ya sean públicas o privadas, a través del tiempo, porque esto también ha dado más fuerza al programa. Y durante todo este tiempo han participado alrededor de 138 docentes que han podido implementar alrededor de 17 proyectos que en consecuencia también han llegado a cerca de unos 200 estudiantes. Bueno, primero, para sumar a lo que decía mi compañera, esto ha sido a partir de colaboraciones y alianza. Eso lo comentaste, ¿no? Sí. Ya, pensé que no se me había ido, pero las colaboraciones son fundamentales para la construcción de este programa. Sí. El tipo de experiencia que ofrecemos desde el programa Docente Activo consiste en cuatro fases. Una es, primero, que Docente Activo invita a duplas de docentes de un mismo establecimiento, uno que provenga del área de las artes y otro que provenga de otra asignatura, ya sea lenguaje, ciencia, matemática. Se les invita a trabajar juntas, y diseñar e implementar un proyecto transdisciplinar para pensar la naturaleza con un enfoque territorial que vincule a la comunidad y fortalezca la responsabilidad socioambiental de los estudiantes. Una vez que presentan sus talleres, sus proyectos, nosotros seleccionamos una cierta cantidad de proyectos y esos docentes los invitamos a participar de una experiencia creativa y vivenciar metodologías transdisciplinares de integración científica y de creación artística. Posteriormente, o sea, dentro de esa experiencia también nosotros los invitamos a generar espacios de intercambio y retroalimentación entre docentes para que puedan integrar las experiencias vividas y las reflexiones compartidas entre los colegas, digamos, y lo puedan integrar a sus programas, sus propuestas. Y finalmente los docentes implementan este proyecto y lo llevan a cabo en su establecimiento. 2 minutos. Ya, chuta, ya. Mira, quizás podríamos, no sé si es posible después compartir las presentaciones, porque hicimos una breve selección de los últimos años de lo que ha sido Docente Activo. Voy a pasar súper rápido, porque si no... la primera que queríamos destacar es lo que hicimos para el 2018. Nosotros estábamos realizando la exposición de Theo Jansen y por ende invitamos a docentes, en este caso fueron de SECREA, a proponer laboratorios creativos para niños y niñas y jóvenes en torno a la obra de Theo Jansen. Hicimos una agenda donde los invitamos a Santiago, en este caso, porque la exposición era acá. Se hizo una visita guiada, se hizo un encuentro con otros colaboradores de la exposición para que ellos también pudieran como robustecer su experiencia en base a lo que estaba sucediendo aquí. Bueno, posterior a Theo Jansen realizamos
Fue evolucionando el proyecto y fuimos a Magallanes y realizamos una experiencia junto con el Museo de Historia Natural Río Seco, que ellos trabajan con arte y ciencia, y la experiencia se basaba en una experiencia en terreno de indagación científica, una mediación artística entre docentes y un conversatorio con una artista invitada que era Tiziana Paniza para hablar sobre el potencial pedagógico del cine. Eso. Y hicimos un mapeo colectivo entre los docentes como para identificar entre ellos cuáles eran los elementos fundamentales para una experiencia de aprendizaje. Y esto es el resultado, que fue a partir de objetos encontrados, de dinámicas corporales, pero este es el resultado visual del mapeo colectivo. Y estas son algunas imágenes de los talleres implementados posterior al programa. Y por último, queremos cerrar con lo que fue este año. Bueno, todo lo que sabemos lo que pasó este año, tuvimos que modificar nuestro plan inicial y ya decidimos de todos modos realizarlo. Y aquí íbamos a estar en otros contextos, íbamos a estar desde nuestras casas, decidimos priorizar y profundizar más bien en la experiencia estética y el potencial de metodologías artísticas como herramientas de exploración y aprendizaje. Entonces lo que hicimos fue un formato, por así decirlo, mixto, en donde por una parte se enviaban ciertos encargos a los docentes para que realizaran en su casa, hicieran ejercicios que fueran como guiados con las temáticas que estábamos proponiendo, y a la vez teníamos encuentros virtuales una vez a la semana, fueron 4 semanas, donde podíamos compartir esta experiencia y entregar ciertos contenidos. Nos parece también muy bonito destacar que a pesar de todas las dificultades que nos enfrentamos este año, algunos docentes pudieron implementar sus propuestas, la mayoría quedaron para el primer semestre del 2021, pero algunos igual lo pudieron hacer. Nos parece muy bonito también ese gesto de cómo incluso desde sus casas los estudiantes y los docentes lograron generar estos mensajes de cuidar la naturaleza, o también generaron estos videos donde cuidaban plantas medicinales y los chicos aprendían cómo crecían y cuáles eran sus beneficios. Y por último, queremos contarles que, así como a futuro, queremos seguir trabajando con escuelas de la región de la Araucanía y seguir fortaleciendo este efecto replicador, continuando entregando herramientas de educación no formal que incentiven esta educación, este intercambio transdisciplinario que abordan cruces entre arte y naturaleza. Y los dejamos muy, muy invitados, ya que fue como una carrera presentar esto, en la web. Ahí pueden ver las versiones anteriores del programa y también pueden ver otros programas que estamos realizando actualmente. Gracias, Amparo, María Jesús. Muchas gracias. Bueno, después vamos a dar paso a las preguntas, así que vamos a seguir con la segunda presentación. Leonardo Vázquez, por favor. Velázquez. Perdón, Velázquez. Evaluación de un modelo de formación B-Learning, programa de indagación científica para la educación en ciencias, región de Magallanes. Les voy a avisar a los 3 minutos, porque cerrar en 2 parece que es un poco más difícil. Cuando falten 3, les voy a avisar. Dígame si se ve, sí, correcto, ¿estamos ok? Sí, sí. Bueno, a nosotros nos tocó algo muy parecido, el programa Indagación Científica para la Educación en Ciencias, es una iniciativa ministerial, ¿cierto? Y lo que nos tocó realizar en este sentido fue la evaluación de este modelo de programa, ¿no? El ISEC es un programa que contempla un curso, contempla congresos, contempla muestras de aprendizaje, contempla la construcción de comunidades de aprendizaje. Hay un sinnúmero de actividades que están de alguna manera involucradas dentro de este gran programa, ¿no? Lo que les presento hoy es más bien la evaluación del curso, ¿no? Que es parte de este programa. Y el curso es una formación disciplinar que consiste, ¿cierto?, en estas unidades que están aquí: visión de la ciencia, currículum, investigación en el aula, indicación científica y comunidades de aprendizaje, ¿no? Son los módulos disciplinarios que contempla este curso, que es parte del programa ISEC. El desafío quizás más desafiante tuvo que ver con darle continuidad. Escucho ruido ahí, algo así, ahí sí. Era darle continuidad entonces al proceso formativo en un contexto de pandemia. Este curso es un curso B-Learning, ¿no?, que contempla sesiones presenciales y también un componente virtual.
Y a propósito de la pandemia, lo que tuvimos que hacer entonces es poner todos los esfuerzos para que de alguna manera se pudiese garantizar la efectividad y la calidad de los aprendizajes ahora desde un contexto virtual. Y para eso aplicamos un diseño instruccional que tiene que ver con estas fases que están aquí. Es un modelo ADI, ¿cierto?, que implica varias fases. Tuvimos que entonces mirar, analizar, considerar entonces los tópicos o las características de nuestros profesores que iban a estar involucrados en este proceso de aprendizaje, mirar todos los aspectos del diseño, los datos obtenidos a partir de eso, elaborar un programa, desarrollarlo completamente, implementarlo y ir haciendo evaluaciones progresivas con el propósito entonces de ir asegurando los objetivos que proponía este programa y este curso particularmente, ¿no? El marco de referencia está situado más bien en las limitaciones, ¿cierto?, que hoy las tecnologías nos permiten superar, ¿no?, los espacios temporales, ¿no? Y ahí miramos algunos elementos claves que tienen que ver con cómo efectivamente ir haciendo un proceso de adaptación desde lo presencial, que estaba puesto en un foco inicial, hacia una migración más bien en un contexto virtual bien desarrollado, ¿no? Y el ADIE, ¿cierto?, es un modelo de diseño instruccional que funciona muy bien para este tipo de procesos, ¿no? Evaluamos tanto la corte anterior, la del año pasado, como la corte actual de este grupo de profesores, ¿cierto?, donde tenemos aproximadamente 40 profesores que se han formado entre nosotros, ¿no?, de distintos niveles educativos, educadoras de párvulo, profesores de enseñanza básica, profesores de ciencia. Entonces, hay una mezcla ahí de varios roles y niveles funcionando que nos vuelve aún más desafiante el proceso formativo. Es decir, tendríamos que ser capaces de generar entonces actividades de aprendizaje que puedan movilizar a los profesores para cumplir entonces con los propósitos de la enseñanza de la indagación científica en ciencias, ¿no? Y respecto del proceso, lo que queríamos mirar entonces era más bien si el modelo, el B-Learning que habíamos puesto en funcionamiento efectivamente funcionó o no funcionó. Para eso diseñamos un instrumento, lo validamos que tenía estas 6 dimensiones: entorno virtual, organización pedagógica, capacidad motivadora, diseño para el aprendizaje, aprendizaje colaborativo y modelo tutorial. Estos elementos son claves porque de alguna manera están puestos en la plataforma y en el modelo de formación que queríamos de alguna manera diseñar, ¿no? Algunos resultados muy generales de la discusión: ampliamente los profesores, ¿cierto?, valoraron mucho el modelo de formación y el trabajo en plataforma respecto de lo que se había hecho en procesos anteriores. Es decir, pusimos mucho esfuerzo en tratar, insisto, de garantizar que el proceso sea adecuado y de calidad, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un 74% de las respuestas de los profesores que efectivamente valoran de manera muy positiva. ¿Qué pasa respecto al entorno virtual? Aquí, y esto está muy relacionado con la fase de análisis, ¿cierto?, del modelo de diseño instruccional, logramos entonces conectar muy bien con las características de nuestros destinatarios de la acción. O sea, supimos mirar muy bien quiénes eran los profesores y fuimos capaces entonces de cerrar algunas brechas respecto de estos profesores que quizás tienen mucho más cercanía con la tecnología respecto de otros que no tienen. Entonces, finalmente, el entorno fue muy bien diseñado y no hubo muchas dificultades para enfrentarse a un proceso virtual. Respecto de la organización pedagógica, bueno, los datos que están ahí, ¿cierto?, muestran resultados bastante favorables, ¿no? Los profesores consideran entonces que esta plataforma finalmente refleja los objetivos del programa y logran alcanzarlos a partir, ¿cierto?, de cómo fueron organizados dentro de este entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Lo mismo ocurre con los aspectos de evaluación y los equilibrios entre lo disciplinar, lo didáctico, en cuanto al proceso formativo. La capacidad motivadora, claro, aquí hay un elemento muy importante porque el contexto presencial es mucho más dinámico que el contexto virtual. Por lo tanto, el diseño de las actividades tenían que ser tan bien realizadas desde el punto de vista que logren efectivamente conectar a los profesores con sus contextos, con sus entornos, de tal manera que los motivemos a la realización de las actividades y que junto con ellos puedan ir complementando, ¿cierto?, las temáticas que íbamos abordando y profundizando aún más cada una de los conocimientos que están ellos trabajando, ¿no? La dimensión 4, diseño para el aprendizaje. Bueno, aquí lo que buscamos, se fijan, y aquí ustedes van viendo arriba cómo van avanzando las fases del ADIE, ¿no?, del diseño. Aquí ya estábamos en una fase de
habíamos pasado por el diseño, estábamos en el desarrollo, ya estábamos implementando y finalmente estábamos evaluando ya el proceso formativo. Respecto a la dimensión 4, tiene que ver específicamente con si los profesores son capaces, entonces, a partir de lo que hemos propuesto, de profundizar sus conocimientos y logran complementar y confrontar su práctica con las actividades de aprendizaje, ¿no? Bueno, y los datos aquí son también bastante satisfactorios en términos de que ellos consideran, ¿cierto?, que efectivamente las actividades se han puesto efectivamente en un contexto real y que permite avanzar en su proceso de aprendizaje, ¿no? La dimensión 5, el aprendizaje colaborativo, ya... 6 minutos. Gracias. Respecto del aprendizaje colaborativo, bueno, aquí también efectivamente todas las actividades tenían un principio, ¿cierto?, de colaboración, es decir, no había autogestión por parte de los profesores, sino que había un principio de colaboración, es decir, las actividades se cruzaban. Era obligatorio o había una intencionalidad de que educadores de párvulo se conecten con profesores de ciencia de media, profesores de básica se conecten con educadores de párvulo. Había una intencionalidad para poder desarrollar trabajo colaborativo. Finalmente, uno quizás de los aspectos más importantes tiene que ver con la función tutorial, ¿no? Y aquí lo que hicimos es que pusimos un grupo de expertos, ¿cierto?, a conducir los procesos formativos, a acompañar a los profesores, por lo tanto ellos se vieron muy realmente... o sea, evaluaron muy positivamente este acompañamiento por parte de los tutores en los cursos, ¿no? Algunas conclusiones, ¿cierto?, del trabajo, ¿no? Bueno, el entorno finalmente da cuenta de una plataforma que fue construida en sintonía con las necesidades formativas de los profesores y que conforme fue avanzando se fue ajustando de mejor manera, ¿no? Hay una evaluación positiva respecto del diseño de las actividades, ¿cierto? Hay una alta valoración al equipo tutorial que trabajó durante el proceso formativo. También se considera como un elemento importante el trabajo colaborativo e interdisciplinar entre los profesores. Y lo que se concluye finalmente es que el modelo, el diseño, el aseguramiento de los objetivos que persigue el programa ISEC, particularmente el curso, se logran a partir de un trabajo hecho en virtualidad que, déjenme decirlo, no es algo tan sencillo, sino que efectivamente lo que logramos concluir es que el trabajo bien diseñado, bien pensado, bien evaluado, permite finalmente responder a propósitos del programa, como era específicamente la enseñanza de la indagación, de una nueva visión de la ciencia, del trabajo de comunidades de aprendizaje por parte de los profesores. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Gracias por el tiempo también. Vamos a pasar entonces a la próxima presentación. Carlos, Felipe, no, perdón, Adolfo y Carlos Mejías. Ahí está Adolfo y Carlos también. Adolfo Berrío y Carlos Mejías, propuestas para la co-construcción de una educación descolonizada para el desarrollo sustentable. ¿Todo bien? No, a mí tampoco me parece. ¿La compartiste? No la ha compartido. Yo les traduzco lo que dice la Pau. ¿Quién está compartiendo? ¿Cuál de los dos? Adolfo. ¿Hay algún problema? ¿Es el botón que está abajo a la derecha? ¿O sale algún mensaje para poder preguntarle a la Paula qué hacer? No, dice que se quedó pegado. Ah, botón a la izquierda.
Que se quedó pegado. Adolfo. Ah, ya. Y puede. Ah, claro. Hacemos una. Paula, hacemos una inversión de los orden para despegarse. Ok, ya. Entonces vamos a pasar a Carlos Olivares, Felipe Barros, Patricio, ¿sí? ¿Es posible? Sí, Ahí está sí, Patricio. ningún problema. Sí, es posible. Lo que sí, Gracias, vamos a poner entonces. ¿se escucha ¿Sí? bien, cierto? Sí, súper. Lo que sí, vamos a tener que estar sin mostrar la cámara porque la conexión de internet anda más o menos mala. No hay Entonces, problema. como con la cámara prendida, pasaría lo mismo que le pasa a Adolfo, que se pegaría. Súper. Ningún Así problema. que voy a compartir pantalla ahora. Ok, gracias. Estaba cargando. ¿Sí? Sí, dice. ¿Se ve o no? Sí. ¿Sí? Yo lo veo bien, no sé Felipe. Ya. ¿Empezamos, no? Sí, dale. No lo veo bien, pero empecemos, ¿no? Ya. Entonces, muy buenos días a todas y a todos los presentes. Nosotros vamos a presentar nuestra investigación, que tiene por título La decolonialidad, una herramienta para abordar el desarrollo sustentable en la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Nuestro equipo está compuesto por Felipe Barrios, Patricio Moyano y quien le habla, Carlos Olivares. En cuanto al primer punto de nuestra investigación, tenemos lo que es la contextualización y la problemática, la cual conocemos todos lo que es la problemática del cambio climático y la intromisión del desarrollo sustentable en diversos puntos y ámbitos de nuestra vida. Los contextos que estudiamos fueron tanto el contexto internacional, nacional y el contexto de nuestra misma universidad de la que egresamos no hace mucho. Con tal de ver hasta dónde el desarrollo sustentable y la educación para el desarrollo sustentable está inserta en estos contextos y en los currículum independientes de cada uno. En cuanto al planteamiento del problema y la pregunta de investigación, primeramente el propósito de esta investigación es elaborar una propuesta para la educación para el desarrollo sustentable desde un punto de vista de la participación ciudadana. Esto con un enfoque en la formación inicial docente que tome al desarrollo sustentable como un concepto político, puesto que este concepto de sustentabilidad se encuentra totalmente despolitizado y queda al debe de las demandas sociales actuales. Entonces, las preguntas de investigación vendría siendo qué nociones y actitudes tienen los docentes de la Universidad Autónoma de Chile en la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Talca frente al desarrollo sustentable, y como pregunta auxiliar, la educación entrega mecanismos de cambio para los lineamientos actuales de la formación ciudadana, de acuerdo con una pedagogía crítica y colonial, que sostenga una educación para el desarrollo sustentable en tiempos de crisis. Bueno, por lo tanto, para poder responder tanto al título de la investigación como a su vez a las preguntas de esta misma, es que los objetivos tanto general como específicos son los siguientes. El objetivo general nos indica examinar las creencias y actitudes de los docentes universitarios de la Universidad Autónoma de Chile de sede Talca, de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, acerca del desarrollo sustentable. En relación a los objetivos específicos, esto nos indica lo siguiente: examinar las actitudes de los docentes universitarios frente a los objetivos del desarrollo sustentable. El segundo de ellos es analizar las estrategias metodológicas que utilizan las y los docentes para abordar la sustentabilidad entre los estudiantes. Y finalmente vendría a ser proponer desde una perspectiva de formación ciudadana metodologías para abordar los objetivos del desarrollo sustentable en la formación inicial docente. En cuanto al segundo punto de nuestra investigación, tenemos lo que es nuestro marco teórico y conceptual, que aborda 3 puntos principales: lo que es pedagogía crítica, la teoría decolonial y la ciudadanía en sí. En cuanto al primer punto, la pedagogía crítica la vemos como repensar y revivir la vida, tanto en el contexto diario como en el docente, considerando interrogantes esenciales que enmarcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, con tal de lograr de que la educación tome un factor político más que nada, con el objetivo de dar paso a crear un ambiente crítico y nuevas formas de construir saberes. En lo que respecta a la teoría decolonial, este es un movimiento de emancipación y de construcción de lo que está establecido por el discurso eurocéntrico en las sociedades subalternas. De esto hacemos el uso del concepto de ecología de saberes, que
es el reconocimiento de la existencia de una pluralidad del conocimiento más allá de los saberes expertos. Es decir, que se toman como visiones, saberes populares, los saberes que tienen las personas, los sujetos en el territorio. Finalmente, en lo que respecta a nuestro último elemento de marco teórico conceptual, es ciudadanía, la que pretende establecer una ciudadanía activa o participativa, que se establezca mediante el diálogo, una responsabilidad social. Por lo tanto, ciudadanía es necesariamente el resultado de una pedagogía crítica basada en el diálogo, como ya se mencionó, y también es el resultado de una teoría decolonial que contempla la multiplicidad de saberes. En lo que respecta a la metodología que fue utilizada para esta investigación, me permito leer de manera muy somera aquellos puntos que aparecen ahí en la pantalla. El primero de ellos es el enfoque cualitativo. Esto se debe a que la sustentabilidad tiene una variante de concepciones y nociones dependiendo de quién se entreviste. En el diseño, este es de carácter exploratorio y descriptivo. Esto se debe a dos razones. El primero de ellos, exploratorio, es porque es un primer acercamiento con respecto a este tema. Y a su vez, porque existe una carencia teórica en relación al desarrollo sustentable en ámbitos académicos. En lo que respecta a las herramientas, fue una entrevista semiestructurada validada por dos docentes de la facultad. La muestra son 4 docentes de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de Ciencias Sociales, 2 del área disciplinaria y 2 del área pedagógica. El protocolo que se utilizó por lógicas razones sanitarias fue Skype y Teams con una duración entre 50 y 1 hora aproximadamente. Finalmente, en lo que respecta al procedimiento, aquí se encuentra la codificación, la categorización y la subcategorización. Estas están explicitadas tanto en la bitácora como a su vez en la propia investigación. Estos procesos son resultado de las transcripciones de las entrevistas transcritas por el software Atlas T 7.5.4. Como mencionó Patricio, pasamos a los resultados donde hicimos uso de este software Atlas T, el cual nos permitió crear una primera fase de análisis mediante 9 palabras. Esto permitió generar un acercamiento al discurso de los entrevistados y podemos ver 2 ejemplos de ello, donde el desarrollo sustentable se encuentra en el centro, es decir, que es la palabra que tiene mayor frecuencia en la entrevista. Y los alrededores, las palabras o las temáticas que se relacionan con el desarrollo sustentable. Aquí demarca la posición de docentes de historia, geografía y ciencias sociales, es decir, que si nosotros hubiésemos entrevistado a docentes del área de artes o biología, es muy probable que esos conceptos hayan sido distintos. Avanzando en el quinto punto de nuestra presentación, tenemos lo que es más importante para nosotros, que es la propuesta en sí. Esta propuesta está basada en cuanto a la heurística de Jekyll y Wells, propuesta en 2008, la cual en sí, de forma somera, es una crítica a la implementación casi forzosa del desarrollo sustentable sin la crítica al mismo concepto. Esta está dividida en 4 cuadrantes y divididos en 2 ejes, tanto un eje X, el horizontal, que representa el modelo de ciudadanía, y el eje Y, el modelo de educación que se implemente. Tanto estos 4 puntos pueden conformar estos 4 ejes, y estos 4 ejes cada uno tiene diferentes características representando el modelo de educación y el modelo de ciudadanía que puede crear. En el caso de lo que es la carrera de Pedagogía en Historia, encontramos obstáculos bastante notorios en cuanto a la aplicabilidad de la educación para el desarrollo sustentable y sobre todo al tratamiento conceptual de la misma en la formación inicial docente. Entonces, esta propuesta debe avanzar hacia una transversalidad, es decir, que mediante nuevos abordajes metodológicos y didáctica, tomar el concepto de desarrollo sustentable como una controversia, es decir, como un concepto político. Entonces, el esquema debe pasar de educación bancaria, es decir, autoritaria transmisiva, por mediante una herramienta metodológicas didácticas, hacia el abordaje de lo controversial, por la decolonialidad hacia una formación ciudadana. Es decir, que la decolonialidad debe funcionar como una herramienta pedagógica didáctica entendida en contextos de lucha. Esto para que permita generar espacios multidimensionales desde lo local hacia lo global y no al revés, es decir, que los sujetos experimenten su propio territorio. Por otra parte, la sustentabilidad también debe escapar del paradigma conceptual y abrirse a lo actitudinal y motivacional. Esto puede ser por medio de metodologías de investigación basada en proyectos o en problemas, trabajo de terreno o mucha discusión.
Bueno, y para poder materializar nuestra propuesta, nuestra investigación dilucidó que actualmente la sustentabilidad está asociada a un aspecto netamente geográfico, lo que es insuficiente considerando la multiplicidad de temas que posee la sustentabilidad. Es por eso que ofrecemos dos perspectivas en las que debería analizarse el desarrollo sustentable. Esta es la historia y la economía. La primera de ellas apunta a una metodología de carácter controversial, es decir, que cuestione los lineamientos de la sustentabilidad y la evolución de este concepto. Y en el segundo caso, bajo esta misma metodología que vendría siendo la controversial, analiza el modelo económico imperante, modelo que impulsa la sustentabilidad, que busca mantener la forma de producción, pero no cambiar sus fondos. Es decir, mantener una mirada crítica hacia el desarrollo sustentable mediante estas dos disciplinas que proponemos. Finalizando, tenemos lo que es las conclusiones, partiendo con el poco abordaje que se le da en la formación inicial docente a lo que es la educación para el desarrollo sustentable, sobre todo en nuestra carrera, lo que es preocupante, debido a que, volviendo al inicio en cuanto a los contextos, haciendo relación a ello, un ejemplo es la educación formal, que en nuestros estudios, desde primero básico a cuarto medio, se ha introducido lo que es el desarrollo sustentable, pero en la formación inicial docente está bastante carente en cuanto al tema. Por otra parte, se hace necesario cuestionar en cómo se aborda la formación inicial docente y la sustentabilidad. Esto va a ser una crítica hacia el currículum, por tanto que genera lineamientos forzosos por parte de las instituciones educativas y poco abordaje realmente de la sustentabilidad. Esto lo que genera es un posicionamiento neutral de los futuros docentes. Finalmente, o en el tercer punto de las conclusiones generales, existe la necesidad de abordar la sustentabilidad desde otras perspectivas, como las que ya fueron mencionadas, la historia y la economía, o para fines de esta investigación, potenciar las asignaturas que la universidad las denomina como responsabilidad social universitaria, que son de carácter transversal desde una perspectiva pedagógica, pues estas deberían tener una perspectiva crítica en el desarrollo sustentable. Y a modo de finalización, y haciendo clara alusión a todo lo que hemos hablado, es necesario de que el currículum se oriente no hacia la transmisión de los conocimientos de la educación para el desarrollo sustentable y no sea rígido tampoco, porque terminaría transformando la sociedad del futuro, la sociedad que va a tratar el tema del cambio climático y la crisis de la contingencia climática desde una manera autoritaria y restringida. Y eso vendría siendo nuestra investigación, ahí parte de la bibliografía que utilizamos y muchas gracias por escucharnos. Gracias a ustedes. Necesitamos que alguien salga, parece que salió Patricia. Sí, yo voy a salir. Ya, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chao. Volvemos entonces a tratar con Adolfo y Carlos. ¿Está todo bien? Carlos. Estás con Te decía que estamos esperando que Adolfo entre porque estaba la sala llena. Ah, ya, ok. Esperar un minutito para que entre. Paula, ¿lo ves? No. ¿Avanzamos? Sigamos. Instrucciones. Waldo, ¿podría ser? Claro, sin problema. Gracias. Ahí entró Adolfo. ¿Ahí entró? ¿Adolfo? Sí, perdón. Apareció. Apareció. Gracias, Waldo, de todas maneras, pero vamos a tratar ahora que justo se logró. Todo bien. Vamos, ¿cuál de los dos va a compartir? Adolfo. Tal vez es buena opción, Adolfo, apagar la pantalla si hay Ok. dificultad, apagar la cámara tuya, si hay dificultad.
Mejor, haré eso. Gracias. Ahí, Adolfo, ¿estás compartiendo pantalla? Ahí sí. Ahí sí se ahí ve. viene. Sí. Ay, no sé. Ya. ¿Tú me dices cuándo? Comienzo. Cuando tú digas. Comienzo entonces. Ujú. Ya. Bueno, lo que expondremos hoy junto a Carlos es más bien una propuesta teórica que busca enriquecer la manera por la cual están siendo formados hoy en día los docentes en Chile para ejecutar tanto las indicaciones que provienen de UNESCO como del Ministerio de Educación en relación a lo que es la educación para el desarrollo sustentable. Por eso le llamamos una propuesta para co-construir una educación descolonizada para la sustentabilidad. Entonces, antes de entrar a lo que son esas propuestas teóricas, yo hice ahí una línea del tiempo para recordar un poco de dónde viene esta idea del desarrollo sustentable. Entonces, ahí hay ciertos hitos. Uno de los primeros hitos, ¿no es cierto?, el informe Bruta, que digamos, divulga y hace de manera oficial este concepto a nivel, digamos, de los Estados miembros de Naciones Unidas. Y arriba, ¿no es cierto?, están las diferentes estrategias que ha impulsado las Naciones Unidas a través de su oficina, la UNESCO, que tienen relación con la inclusión e incorporación de los objetivos del desarrollo sustentable a nivel educativo. Y abajo está cómo eso va cada vez transformando la educación al medio ambiente en lo que es el día de hoy la educación para el desarrollo sustentable. Y además, ¿no es cierto?, con los hitos en el sistema educativo chileno. Ahí lo más interesante a rescatar es lo que sucede durante el diseño de una educación para el desarrollo sustentable, que es así como lo propone la UNESCO entre el año 2004 y 2015, puesto que en realidad desde que se inicia el diseño de una educación para el desarrollo sustentable, no es el Ministerio de Educación el que va a ejecutar los programas, sino que los programas educativos van a nacer desde otros ministerios, que van a ser el Ministerio de Energía a través de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y posteriormente el año 2009 con su creación el Ministerio de Medio Ambiente. Dentro del diseño aparece también la primera política nacional para la educación para el desarrollo sustentable, a la vez la sustentabilidad incorporada como uno de los pilares principales de la Ley General de Educación, y solamente hay que esperar hasta el año 2013 para que el Ministerio de Educación chileno entregue su visión acerca de cómo este plan y programa político-económico debería insertarse en la educación chilena. Y para el Ministerio de Educación la sustentabilidad debería abordarse de manera transversal. Eso quiere decir que es atingente a todas las asignaturas escolares, y además la transversalidad implica que tiene que ser abordada en todos los quehaceres cotidianos de la escuela. Entonces, hoy en día nos encontramos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, y el desarrollo sustentable está presente en las bases curriculares de los tres ciclos que forman parte de la educación obligatoria en Chile. Carlos, no sé si tú puedes continuar. Sí, situando lo que decía Adolfo dentro del ámbito de la colonización, se nos genera un problema precisamente para trasladar lo que estaba planteando Adolfo. Por un lado, cuando hablamos nosotros de pedagogía monotópica, se refiere a que en general hay un tópico sobre lo que es sustentabilidad o educación ambiental, y que tiene que ver más bien con el cuidado de la naturaleza, con la concepción política que hay detrás de eso, con el modelo de desarrollo, con el modelo económico. Esas partes no se tocan. Entonces, está destinada la educación
medioambiental y sustentable, dentro de esta lógica colonizada, a hablar acerca del cuidado. Por lo mismo, digamos, se invisibilizan todas las comunidades, personas que no están en ese ámbito. Entonces, todos los cuidadores del bosque, toda la tradición que hay sobre la relación con la naturaleza, eso no existe. Entonces, solo existe en el ámbito pedagógico y en el ámbito político, solo aquellas personas que cumplen esta función. Cuidemos el bosque, ¿no es cierto? Cuidemos el agua, pero sin desarrollar un cuestionamiento político a todo lo que hay detrás de la destrucción de la naturaleza. Y, por supuesto, se les vacía de contenido, y este contenido, digamos, esta lógica colonizada, es no hacer este cuestionamiento al modelo de desarrollo y a todo lo que conlleva ello. Nosotros lo conocemos bastante bien, entonces en ese sentido, las políticas educativas no hacen ningún cuestionamiento, sino que más bien están focalizadas sobre cómo cuidamos el medio ambiente, como lo plantea la foto que está al lado. Esa foto es eso lo que se enseña en la educación ambiental y sustentable, particularmente en la educación básica y media. Y por supuesto, en esta lógica de mercantilización de la enseñanza y del marketing educativo, entonces se generan un montón de situaciones que implican eso. El Ministerio de Educación, a través del Departamento de Educación Ambiental, tiene creo que son 800, si mal no recuerdo, colegios en distintos planos vinculados a la educación ambiental. Pero eso no ha resuelto ningún problema significativo. De hecho, en la última investigación en la que yo participé con el Ministerio, se establecía que los estudiantes saben mucho teóricamente, sobre el cuidado ambiental, sobre la sustentabilidad, pero en términos prácticos eso no lo traspasan a su vida cotidiana. O sea, no hay una relación ahí, o sea, lo que se maneja teóricamente con la práctica concreta, ¿no? Precisamente porque se privilegia fundamentalmente esta lógica. Adolfo. Sí, entonces corroborando lo que plantea Carlos, existirían el día de hoy ciertos obstáculos para realmente generar una ciudadanía activa en el marco de la sustentabilidad en Chile. Hay ciertos trabajos que se han realizado desde las ciencias de la educación, ¿no?, en torno a lo que son prácticas docentes en Chile, y señalan que existen varias dificultades en relación a la implementación de estos programas. Como decía Carlos, la gran mayoría de estos programas está enfocado en el aprendizaje de los ecogestos, como el reciclaje, el ahorrar el agua, la luz eléctrica, el agua potable, etc. Sin embargo, eso tiende a disminuir la cantidad, digamos, conceptos científicos que permitan desarrollar la capacidad argumentativa de los estudiantes. Por lo tanto, estaríamos más bien en presencia de una ciudadanía inocua y pasiva, como decía Carlos, puesto que se concentra en la ejecución de comportamientos, pero sin reflexionar sobre los problemas de fondo que implica la sustentabilidad en el caso chileno, como por ejemplo la falta de fiscalización del Estado acerca de la explotación de los recursos naturales del país y además la concentración de esos mismos recursos naturales en ciertos grupos de poder del país. Entonces, estamos presentes a ese problema, digamos, en cuanto a los aprendizajes, y por otra parte, a nivel curricular no existe transversalidad, puesto que la sustentabilidad se concentra solamente en 4 asignaturas escolares, que son Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Artes Visuales, Tecnología y Ciencias Naturales. Entonces, desde ahí es que esta propuesta se inserta en la línea de trabajo que han sido desarrollados principalmente en el área francesa, que invitan a desarrollar una educación crítica y ciudadana al desarrollo sustentable, vale decir, ver la sustentabilidad o desarrollo sustentable, en este caso empleado como sinónimo, como un objeto controversial, vale decir, un objeto que puede enriquecer la formación ciudadana, pero enfocada no como una solución, sino que vista desde un punto de vista problemático. Es de ahí que esta propuesta pedagógica se concentra en 2 referentes principales, que son la epistemología del sur y las cuestiones socialmente vivas. Entonces, las cuestiones socialmente vivas es una propuesta didáctica que nace principalmente en la literatura francesa y que ve el desarrollo sustentable como un tema complejo, vale decir, es vivo a nivel de los saberes de referencia, a nivel, digamos, de la producción científica. No hay acuerdo en relación a ciertas temáticas, eso obviamente es mediatizado
Y como es mediatizado, los actores escolares, ¿no es cierto?, generan sus propias opiniones acerca de las problemáticas que implica la sustentabilidad, y eso puede generar debate y discusión en la sala de clase. Carlos, no sé si tú puedes cerrar en lo que queda. Muy brevemente, parte de nuestra propuesta tiene que ver con desmontar la subjetividad construida y naturalizada desde la modernidad, es decir, cómo entendemos nosotros la relación con la naturaleza. La modernidad, digamos, o la colonialidad ha generado una forma de que nosotros entendamos la naturaleza, pero esa forma no es precisamente la que lleva a la conservación ni a todo lo que se solicita o se plantea, sino que al contrario. Entonces, si no solo tiene que ver con la realidad, sino también tiene que ver con la subjetividad nuestra. Por otro lado, las prácticas educativas tienen que apuntar a ese otro lado. Si seguimos con las mismas prácticas educativas, vamos a seguir repitiendo lo mismo. Hay un elemento que no se incorpora generalmente en la educación ambiental, o se incorpora muy marginalmente, que es el sujeto comunitario. Es decir, si no incorporamos a la comunidad nosotros en la educación sustentable, vamos a seguir repitiendo lo mismo. Y finalmente, hay que darle una revisión a los sistemas educativos, precisamente como decía Adolfo. Esto de transversalizarlo es hacerlo desaparecer. Lo mismo sucedió no solo con la sostenibilidad, con el género, con la educación intercultural. O sea, todo lo que se transversaliza desaparece. Entonces, eso implica que nosotros tengamos que modificar la forma en que estamos haciendo esto, si no, vamos a seguir repitiendo lo mismo que estamos haciendo y ya sabemos las consecuencias de lo que está sucediendo con aquello. Eso para cerrar. Muy brevemente. Gracias. Ahora sí, Waldo. Perfecto. La bibliografía que está, parte de la bibliografía que ocupamos. Ahí sí. Bien, muchas gracias al equipo organizador del Congreso, también al equipo del Centro de Desarrollo Local y a todos los panelistas que nos acompañan hoy día. Buenos días, Waldo Soto por acá, director de la Plataforma de Cambio Social y Ecológico 2811. Y hoy junto con Fabián Santi, nuestro asesor metodológico, profesor de inglés también, magíster en educación. Ahí está Fabián. Hola a todos, un gusto. Junto con Fabián les vamos a presentar de qué se trata la experiencia, un piloto, un experimento que hicimos en noviembre pasado, esta Academia de Acción Climática. Esta academia nace de un proceso de co-creación con distintos partners. Participaron de este proceso el proyecto Red Lama de SR2, la Universidad EAN en Colombia, OPEPA también en Colombia, y es un programa certificado de la organización Climate Kick en la Comunidad Europea, en particular el programa Young Innovators. Esta academia nace de la plataforma 2811, donde trabajamos para activar el poder regenerador del sistema de educación, activando procesos de cambio individual, económico, social y ecológico. Esta academia ha sido co-creada, como les decía, por distintos expertos, expertas. Ahí está Fabián, pero también tenemos Víctor, que es un doctor en ecología, Katie, magíster también en gestión urbana, mi socia cofundadora Gabriela, que es magíster en innovación social, y así, todo un grupo de expertas, expertos, líderes de distintos países distribuidos a lo largo de América en general y Europa, que han co-creado esta academia. ¿De qué se trata? En esta academia, en este primer piloto, participaron 180 profesores en noviembre recién pasado, como les decía, de 30 ciudades distintas en Colombia y Chile. Tuvimos un mes con ellos y todas las semanas teníamos llamadas de 1 hora y media más hora y media de autoaprendizaje, donde la primera semana hablamos de la crisis climática, acción climática, luego avanzamos hacia educación en acción climática y después acción climática en la sala de clase. Y en el cuarto módulo terminamos produciendo guías de acción climática, algo que Fabián va a profundizar en unos minutos. En este programa también integramos a líderes, ahí participaron estudiantes de Fridays for Future,
estudiantes que eran también parte de los colegios de algunos profesores. Hoy fue interesante, estuvo Gonzalo Muñoz también con nosotros y distintos líderes sociales. En este programa tuvimos también un taller especial sobre ecoansiedad, dado que ha sido un desafío en particular identificado por los profesores y por nosotros también. El foco de este programa es formar o entrenar ciertas competencias, en particular las competencias asociadas a manejo de incertidumbre, muy necesaria ante todas las crisis que tenemos arriba de nosotros, la capacidad de movilizar a otros, ser agente de cambio, resolución de problemas, pero también cómo saber llevar estilos de vida bajo en carbono. Esta es nuestra teoría de cambio y el resultado intermedio, solo me gustaría apuntar al resultado intermedio que ven acá. Se trata de mejorar ciertas competencias y hacer mainstream, o hacer conocido, hacer como conocido para todos, lo que es la educación climática. En una evaluación también experimental, piloto y que tiene bastantes falencias, pero la estamos mejorando, apareció que los impactos, los resultados más relevantes están asociados a la percepción de los profesores respecto a los conocimientos y metodología que tienen para abordar acción climática y también respecto a los materiales pedagógicos que tienen a su disposición para integrar esta temática en la sala de clase. Esa es la línea roja más grande que ven ahí. Pero la brecha o el menor cambio, de cierta forma, y un cambio no significativo, existe alrededor de qué tan equipado está el ecosistema para apoyar a los profesores que quieren integrar la acción climática, entendiendo como el ecosistema, el sistema que está alrededor de ellos, la escuela, directores, la institución en sí. Perfecto. Bueno, la guía didáctica para la acción climática, el entregable final, tenía la función de invitar a los profesores y profesoras a la reflexión, siendo el elemento integrador de los distintos ejes conceptuales y metodológicos que trabajamos a lo largo de la academia. Nosotros le llamamos guía didáctica para la acción climática, y no era solo un requisito para certificarse, sino también el principal vehículo para que estos 180 docentes, representantes de más de 30 ciudades en Chile y en Colombia, pudieran comunicar las particularidades de cada territorio, de cada comunidad educativa e incluso, en algunos casos, de cada clase. Lo que los convirtió potencialmente en un gran insumo tanto para los participantes como para los que no pudieron participar de esta academia. Y en este sentido, y partiendo siempre desde los desafíos locales como base para la acción, los profesores y profesoras levantaron múltiples ideas innovadoras para poder trabajar con sus estudiantes, integrando siempre en las temáticas relacionadas al cambio climático a las correspondientes a cada asignatura y a cada nivel. Y esto es, creo yo, precisamente la principal riqueza de este programa, porque insta a enfrentar la crisis climática desde una perspectiva doméstica y fomenta la participación de docentes, estudiantes y sus comunidades, colaborando con la construcción del aprendizaje significativo. Es más bien difícil intentar categorizar todas las ideas en grupos, porque obviamente van a quedar algunas afuera, pero si las agrupamos más o menos fluctúan, como entre manejo de residuos, reciclaje, reutilización, consumo energético responsable, autosustentabilidad, rescate de conocimientos ancestrales indígenas, concientización a la comunidad, optimización de espacio urbano, entre otros. A modo de ejemplo, tenemos un extracto de una guía producida por la profesora Patricia Escobar de Colombia, que quiere que sus alumnos de quinto básico se enfrenten al desafío de sensibilizar a los vecinos del barrio La Esperanza con respecto a las consecuencias de la contaminación de la Ciénaga La Virgen. En la siguiente diapositiva tenemos al profesor Salomón Rodríguez, de Matemáticas y de Coyhaique, en Chile, que les presenta a sus estudiantes el desafío de encontrar maneras de reducir y reutilizar los residuos de papel generados por la escuela en concepto de libros, cuadernos. Estos son solo dos ejemplos de las cientos de ideas generadas por los docentes pertenecientes a distintos niveles: parvularia, primaria, secundaria, humanista, científico, secundaria, técnico profesional, e incluso algunos participantes que se estaban desempeñando en educación superior. Y asimismo, algo muy interesante, y lo hablo desde mi perspectiva personal como profesor de inglés, es que no todas estas ideas vienen exclusivamente de la zona segura de la educación climática, que son el área de las ciencias naturales, sino que también de otras asignaturas como lenguaje y comunicación, educación física, matemáticas, artes, módulos técnico profesional, religión, entre otras. ¿Qué viene ahora?
Como no podemos permitir que estas 500 páginas de idea queden relegadas a una carpeta en Google Drive, estamos trabajando en la creación de la primera edición del libro Más de 100 formas de integrar cambio climático en el aula, que es una obra colectiva que organizará lo producido por este grupo de profesores y que tiene el fin de visibilizar estas temáticas climáticas y los territorios, pero en el contexto de la educación, promoviendo de este modo la articulación entre los distintos subsectores dentro y fuera de las comunidades educativas. 2 minutos. Bueno, estamos también trabajando para poder generar nuevas versiones de esta academia, tanto en Chile como en Colombia, y así también en otros lugares del mundo. Por ejemplo, durante este mes comenzará una versión en inglés con un grupo de profesores, de docentes de Estados Unidos, y estamos trabajando también para llevar esta academia, llevar esta idea del pensamiento sistémico, el aprendizaje basado en desafío, al contexto de Alemania y de Francia. Y bueno, como mencionó Waldo recién, a raíz de que este es el primer piloto de la Academia de Acción Climática, quiero finalizar con las grandes preguntas que debemos responder como equipo para poder seguir avanzando. Y siendo la más importante, el cómo podemos sostener esta comunidad de profesores. Y dentro de lo mismo, ¿cómo la ampliamos? ¿Cómo la ampliamos a nuevas escuelas, a nuevos territorios? Y eso implica cómo lo ampliamos a tener nuevos aliados. En nombre del equipo de 2811, les agradezco a todos por su atención. Muchas gracias, Waldo, Fabián. Estamos terminando la ronda de presentaciones. De nuevo, gracias a todos los expositores por su tiempo y por sus investigaciones. Voy a esperar entonces que la Pau... Tal vez si hay alguna demora en estas preguntas que me tinca que así va a resultar, me gustaría si tienen algunas preguntas entre ustedes. Comentarios, preguntas. Aquí va llegando una pregunta, pero de todas maneras les dejo ahí la inquietud de pensar en comentarios o preguntas para sus compañeros. Entonces la pregunta o el comentario, ¿se podrían hablar un poco sobre la formación de docentes en línea, del desarrollo? Espérate, déjame leerlo para poder... Hay una pregunta que habla de las... Se quedó pegada Constanza. Sí. Una pregunta, Leonardo. El programa que ustedes desarrollan, ¿miden después el impacto que ese programa tuvo en las estudiantes y los estudiantes? En esta primera etapa solo evaluamos el modelo de formación respecto de las fases que contempla la elaboración de un B-Learning. Y lo que queremos hacer ahora es precisamente lo que tú dices, establecer algún tipo de correlación respecto de los resultados de aprendizaje, ¿no? Uno ya podría de alguna manera establecer algunos juicios, algunas conclusiones respecto de los resultados de aprendizaje que fueron favorables, ¿no? Porque efectivamente hay una relación, es decir, hay buenas actividades, hay buenos recursos, lo decía también Fabián, ¿no? Que lo estaba escuchando ahí con atención, en la medida que los profesores van construyendo buenos productos, eso es reflejo también de un buen proceso de aprendizaje, ¿no? Que trae como resultado finalmente buenas evaluaciones, ¿no? El desafío es finalmente hacer la medición precisa respecto si que la relación calificación, llamémosla así, calificación final para la producción de cursos tiene alguna incidencia respecto de la implementación del modelo. Creemos que sí, pero es lo que queremos hacer ahora, es decir, correlacionar estos dos elementos. Lo comentaba porque, como te decía yo, en el Ministerio, en el Departamento de Educación Ambiental, que tiene, ¿no es cierto?, varios colegios en distintas categorías, particularmente los que están en la mayor categoría, que es la categoría A, no hay una correlación.
entre el conocimiento que ellos demuestran y, digamos, la valoración del programa hacen versus la realidad concreta de ellos. Es decir, no modifican casi ningún comportamiento en términos de sustentabilidad o de cuidado del medio ambiente. Eso no existe esa correlación. ¿Ah? Es muy baja, o sea, tan baja que no vale la pena ni mencionarla. Entonces, eso, de ahí iba mi pregunta, es cómo uno podría eventualmente, a partir de este tipo de programa o cualquier otro programa, generar efectivamente un impacto en las y los estudiantes, porque nosotros hicimos la medición, pero no avanzamos más porque el ministerio después partió por otro lado con el tema de educación ambiental. Entonces, no pudimos llegar a la otra parte. Entonces, no sé si ustedes han explorado, podrían explorar parte de cómo poder generar realmente una modificación de comportamiento en las y los estudiantes. Sí, bueno, solo muy breve, ¿no? En esta nueva versión de ISEC, de Integración Científica, que propone el Ministerio, hay una actividad nueva que está muy en sintonía con todo lo que hemos hablado, ¿no? Que es la implementación de planes de innovación pedagógica. Es decir, a partir de la realización de estos procesos de formación en distintas áreas, ciencia, conservación, currículum, visión de la ciencia, los profesores diseñan un plan de innovación que está muy asociado a los planes estratégicos de cada escuela, y es ahí donde ellos intervienen. Estos planes ya fueron diseñados, entonces hay un compromiso institucional de colegios para incorporar estos planes en los PME de los colegios y de alguna manera ahí ir instalando ciertas cosas e ir acompañándolo. Pero yo estoy de acuerdo contigo, efectivamente hay ahí una arista que no está abordada, o que efectivamente si hay cambios son menores respecto de lo que se hace en la práctica, pero hay una mirada mucho más distinta que tiene que ver con la implementación de procesos más que de entendimiento, pero ahí hay un elemento a considerar. Gracias, Carlos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario con respecto a las mismas presentaciones del panel? Sí, a mí, Antonia, me gustaría preguntarle a Amparo y a María Jesús si dentro de esos programas educativos de sensibilización que llevan a cabo en Mar Adentro, incorporan a profesores de historia, considerando la asignatura que, digamos, más apropia de la temática de sustentabilidad, y en segundo lugar, si es que hacen, digamos, experiencia en donde hagan dialogar a los docentes en el caso de que puedan existir diferentes posiciones en relación a la sustentabilidad, considerando su perfil pedagógico. Sí, bueno. Claro, justamente nosotros, a ver, sí, trabajamos con profesores de distintas disciplinas, y nuestro interés es trabajar de manera transdisciplinar, y que eso se refiere a que hay espacios de encuentro donde cada disciplina comparte su mirada frente a un mismo fenómeno, a una misma experiencia. Como una experiencia tiene multiplicidad de miradas, y el arte, en ese sentido, la experiencia estética, nos sirve como plataforma experiencial para que convivan esas distintas disciplinas. Y nos interesa generar espacios de intercambio donde también los profesores y las profesoras puedan compartir sus saberes de sus propios territorios, que a veces coinciden y otras veces no dentro de la misma región de la Araucanía. Pero claro, sí, creo que como respecto a la asignatura puntual, hemos tenido profesores de esa área, pero el pie forzado es que postulen docentes que sean, como decíamos, del área de las artes, que no tiene que necesariamente ser artes visuales, puede ser música, puede ser teatro. De hecho, este año hubieron un par de profesores de teatro también. Y la otra asignatura es amplia, a la que ellos decidan dependiendo del contexto, de las afinidades también que tienen con sus colegas en la escuela. Hay habido profesores de lenguaje, de ciencia, de historia también. Además que, claro, ninguna disciplina está o sea, no hay ninguna que tenga mayor y más importancia que otra, porque al final todas se ven atravesadas por el territorio, todas se ven atravesadas por el cambio climático, y lo interesante es como entender al docente como un agente creativo también, de que va inventando recorridos, conexiones entre el territorio que habita los estudiantes y su disciplina y otras disciplinas. Por eso también el aprendizaje basado en proyectos, a nosotros nos interesa mucho esa forma de aprendizaje.
Y es eso. Sí. Ok, gracias. Hoy voy a leer de todas maneras la pregunta que viene de Brasil. A mí no me queda tan clara, pero si alguien la agarra, dice, ¿podrían hablar un poco sobre la formación de docentes en la línea del desarrollo de la naturaleza, insertados en el currículum pedagógico? Pues en Brasil no hay esta didáctica del desarrollo de la naturaleza. Creo que en el panel los que más tienen que ver con naturaleza también es la Fundación Mar Adentro, como educación en naturaleza. No sé si estoy respondiendo la pregunta directamente, pero lo que se me ocurre responder a la persona de Brasil, al menos al modo que nosotros lo hacemos desde nuestra experiencia, que es lo que puedo hablar, lo que intentamos hacer es más bien como sugerir temáticas o proponer como tópicos generadores. Más allá de, nosotros no somos expertas en temas, no los expertos pasan a ser los docentes, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos es generar preguntas, generar experiencias que a los docentes puedan ayudarlos a, luego en sus salas de clase, tomar estas cosas que nos despiertan, que nos generan intereses, que nos generan preguntas, para realizarlo con los estudiantes, más allá del currículum en sí, porque también, bueno, el currículum es algo que es fijo, pero también va cambiando. Entonces, casarse siempre con un solo currículum también es algo complejo, por eso nosotros también proponemos cosas un poco más flexibles, más basadas en la experiencia, en el territorio. Eso. Claro, yo creo que también nos enmarcamos en la educación no formal, y con respecto al desarrollo de la naturaleza, claro, también a mí no me queda bastante claro, pero si pensamos en la naturaleza, hablamos de de sensibilizar, conocer para cuidar, comprender que somos parte de un ecosistema que está todo interrelacionado. Entonces en ese sentido intentamos trabajar con la mayor diversidad de colaboraciones. Por ejemplo, a principios del año pasado hicimos un programa que se llama Ciudad Ambiental y abordamos la naturaleza desde la migración, desde la alimentación, desde la flora nativa y los recorridos del agua. Y incorporamos experiencias sensoriales para involucrarse, para que las personas también lleguen se conecten con su experiencia, su historia, y desde ahí empezar a hilar un contenido y empezar a compartir conocimientos en torno a la naturaleza. No sé si respondimos la pregunta. Sí, era difícil, no se preocupen. Oye, hay una pregunta de Araceli Castillo, creo que es la pregunta que de fondo transita en este panel. Dice, las propuestas son muy buenas. Mi pregunta es cómo posicionar este tipo de formación docente, todos los tipos de formación docentes que ustedes están proponiendo, tanto en formación en educación formal, informal, etcétera, en las instituciones de formación inicial docente, ¿cierto? O sea, cómo llevar estos proyectos que ustedes están llevando a cabo a la universidad, que es donde se forman nuestros docentes mayoritariamente. ¿Qué le gustaría tomar la palabra? Quizás yo podría responder eso considerando que trabajo formando docentes. Yo creo que en realidad cómo incorporar eso depende de cada universidad, porque aquí en Chile es una formación a la carta, considerando que la educación es considerado un bien de consumo. Entonces, cada universidad establece su programa en función de, digamos, de la institución misma. Ahora, lo que pasa a nivel de formación inicial docente en Chile es que existe muy poca preparación en relación a lo que son las temáticas de la sustentabilidad, y si es que la existe, ahí hay algunas instituciones que la realizan, tienden a concentrarse, como señalaba Carlos, tanto Carlos Olivares como Carlos Mejía en sus presentaciones, en lo que son las temáticas medioambientales. Sin embargo, el eje mismo para poder comprender la lógica de la sustentabilidad, que es la parte económica, porque la sustentabilidad propone el crecimiento económico como parte del modelo, tiende a ser desestimada. Entonces, la triada que propone la ONU para entender la sustentabilidad, que es sociedad, economía y medio ambiente, no tiende a cumplirse. Por lo tanto, no se puede formar al docente para poder analizar la complejidad que implica llevar a cabo un proyecto de sustentabilidad. Entonces, en realidad,
De mi punto de vista, quizá ahí hace falta una política más fuerte a nivel del Ministerio de Educación, porque como yo señalaba en la presentación, la única normativa que existe a nivel del Ministerio de Educación, que está enfocado en lo escolar, es lo que es el documento del 2013. Pero sin embargo, a nivel de educación superior prácticamente no hay nada. Y si es que se aborda por educación superior, tiende a relacionarse con lo que es la responsabilidad social universitaria. Y ahí nuevamente caemos en lo mismo, en donde la sustentabilidad se transforma en algo más bien comportamental, en ecogesto, y de mi punto de vista no logra abordar los desafíos que implica poder alcanzar los objetivos que propone la Agenda 2030. Gracias, Adolfo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, nosotros nos tenemos sí, un bueno, comentario. también... Dale. Por favor. Yo gracias. Bueno, principalmente es difícil abordar desde cada universidad la formación inicial docente en temas de sustentabilidad, porque se está dando en los últimos años una evaluación que es la Evaluación Nacional Diagnóstica de Formación Inicial Docente, en el cual muchas de las casas de estudios y en parte las pedagogías se están planteando deslineamientos de estándares. Vendría siendo como un CIMSE o una PSU, pero de los profesores. Entonces, es sumamente difícil. A mí en el caso me toca la prueba porque incluso es determinante. Si uno no la da, no se puede titular. Entonces, en ningún momento toca la sustentabilidad, y la universidad, en el caso de nuestra investigación, planteó que la carrera de pedagogía en historia, en el caso hablo de la carrera en sí, se basa en la preparación bajo esos lineamientos. Entonces, por eso nosotros hablábamos de lineamientos forzosos. Es por esto que como futuros docentes también nosotros tenemos que generar crítica hacia el currículum universitario, como también el currículum educacional, porque al final el currículum educacional que plantea las bases curriculares del Ministerio de Educación es sumamente determinante en lo que se plantea frente a sustentabilidad. O sea, el Ministerio habla mucho de sustentabilidad, pero en el papel. Pero en la práctica queda solamente a lo que cada profesor quiere tratar de la sustentabilidad. Y como decía Adolfo, eso se trata solamente ecogesto. Y no hay crítica hacia el modelo. Entonces, claro, como él mencionaba, la sustentabilidad pretende seguir el mismo modelo extractivista. Chile es un ejemplo claro de esto, el extractivismo por desposesión, donde la naturaleza sigue siendo socavada, pero nos siguen diciendo no, que esto es sustentable, esto recicla, esto tiene las 3R, pero al final no hay cambio. Entonces, por eso es importante trabajar del territorio local, y ahí también el tema de las diversas, y ahí también respondo un poco la primera pregunta, tema de la didáctica, de cómo trabajar en carrera. La geografía se trabaja mucho, el tema del trabajo en terreno. El trabajo en terreno tiene que ser desde lo local, donde están insertos esos sujetos, porque no saca nada uno de hablar de lo que pasa, no sé, en Santiago, y si uno vive por ejemplo, nosotros de Talca. Entonces es totalmente descontextualizado. ¿Algún otro comentario sobre esta? Complementando lo que decía Adolfo. Pero perdón, Carlos, que te escucho un poquito lejos. Pero te quería hacer un comentario complementando lo que dice Adolfo. Falta aquí una discusión seria sobre lo que realmente vamos a entender por sustentabilidad, considerando que están por un lado los lineamientos de los organismos internacionales, pero por otro lado hay todo un movimiento sobre educación sustentable latinoamericana. Y sobre eso se discute súper poco. ¿Ah? Entonces, ahí hay que generar un curso. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, digamos primero en qué estamos pensando, y en función de eso, poder articular tanto a nivel de ministerio, a nivel de organizaciones, de universidades, y cómo eso se puede trasladar a los planes y programas. Pero hay que hacer la discusión primero, porque si no va a pasar lo mismo que pasa con la educación, ¿cuánto se llama esto? Para la ciudadanía que quieren dar ahora, que no se ha discutido cuál va a ser. Entonces, probablemente que sea lo mismo de siempre, que tiene que ver más bien con conocimiento de instituciones que con realmente el tema de la participación,
Lo mismo pasa con los derechos humanos, que ahora no se pudo votar, incorporar en los currículos el tema de los derechos humanos porque no había quórum. Entonces, y lo mismo pasa tanto con la educación sustentable, con los derechos humanos, con el tema del género, o sea, no les interesa. Y como bien decía Adolfo, como las carreras te arman una parrilla a la carta, entonces esos temas no son prioritarios para la universidad, no son prioritarios para los dueños de la universidad, entonces desaparecen. Y seguimos pensando, digamos, que en lo ecogesto. Entonces se traslada todo esto de ecogesto, hagamos esto, ahorremos agua, y no se resuelve el problema de fondo. Entonces, mientras no discutamos el problema de fondo, no vamos a generar realmente una concepción, una idea, una educación en función de la sustentabilidad. Eso. Gracias Carlos. Disculpen, Amparo y María Jesús, quería que hablaran todos un ratito, Sí, entonces perfecto. por eso las dejé un poquito para el final. No hay problema, vamos a grabar. Bueno, no, el aporte que yo quería hacer quizás viene un poco de que creo que somos las menos de academia que están aquí presentes en este panel. Y recuerdo en una ponencia que estuvimos junto con Marianne Miller, que es la directora de Fundación Origen, no sé si la conocen, es muy, muy bonito ese proyecto, que también estábamos discutiendo muy fuertemente, se estaba discutiendo muy fuertemente sobre lo mismo que estamos hablando ahora, básicamente. Y ella hizo una invitación muy simple y muy directa a que mientras esperamos que estos cambios sucedan, nos tomemos las salas de clase. Empecemos a generar esos cambios ahí directamente, porque si no, como están diciendo ustedes mismos, esto puede pasar mucho tiempo hasta que el ministerio del decreto y se cambien los currículums. Pero por ahora aún hay mucho trabajo que hacer y lo podemos empezar a hacer. Podemos aliarnos también con los directores, que son quienes están ahí liderando día a día las escuelas. Y podemos hacer una diferencia si ya directamente nos involucramos y proponemos un cambio, empezamos a actuar, sin darle tantas vueltas, empezamos a hacer cosas. Yo quería sumarme lo que dice Amparo se habló mucho del concepto de decolonizar y de las perspectivas críticas, y yo creo que tenemos que decolonizarnos, va a sonar quizás muy romántico, pero decolonizarnos nosotros también, partir por casa, y también, y ahí vienen las instituciones, cómo decolonizar las instituciones para que estas metodologías de aprendizaje, porque nosotros estamos también enfocados más desde repensar las formas de aprender, para desde ahí vincularnos con la naturaleza y cuidarla. Entonces pienso cómo hacer que las instituciones tengan espacios más experimentales donde permitan estos cruces de disciplina, que los docentes que están en su formación puedan acceder a otras formas de enseñanza-aprendizaje. Lo digo igual yo no estudié pedagogía, estudié arte y educación, pero no conozco, no sé cómo es la escuela de pedagogía acá en Santiago. Sí, o sea, todo lo que ustedes hablaban recientemente es muy importante y ahí se van a ver los cambios más que perduren más en el tiempo, muy significativos. Pero hagamos algo por mientras, empecemos a actuar y decolonicémonos nosotros también. Eso, bueno, yo creo, para cerrar también el módulo, un último comentario. Yo creo que la sustentabilidad tiene estas pluralidades que ustedes han comentado, digamos. Entonces, los caminos tienen que ser múltiples. Yo creo que esa es la lógica, y es la lógica de entendernos nosotros también, los que estamos en la universidad, los que están en el ámbito no formal, informal. Entonces, la pluralidad con la que podemos conversar acerca de la sustentabilidad, también las predefiniciones con respecto a la sustentabilidad son algo que también está en cuestión, y también en cuestión, digamos, si las versiones tienen que ser, si hay que llegar a ciertos acuerdos con respecto a la sustentabilidad o a las formas de educación docente, etcétera, etcétera. Son caminos abiertos hacia el futuro también. Parece que no hay más preguntas. Paula, ¿alguien tiene algo más que comentar? Bueno, les agradecemos mucho la participación. Gracias por sus ponencias, y seguimos, a las 12 tenemos la presentación de Richard Love, entonces ojalá que se puedan quedar a verla. Gracias de todas maneras por su trabajo. Muchas gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Igualmente. Un gusto. Chao, chao. Estén bien.